La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 12. El programa de reintroducción en Castilla-La Mancha. El proyecto LIFE Iberlince tuvo como principal objetivo recuperar poblaciones históricas de lince ibérico en regiones donde la especie se había extinguido en la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas fue Castilla-La Mancha, región que durante el siglo pasado fue un baluarte para la especie. Nos hablan del proceso Miguel Ángel Rubio, jefe de Servicio de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, Paco Sánchez, responsable de seguimiento de la especie en Castilla-La Mancha, María Díaz, de la Dirección General de Medio Natural, y Rafael Finat, propietario de finca en los Montes de Toledo. La participación de Castilla-La Mancha en el programa de conservación del lince ibérico viene de lejos, viene como consecuencia de que Castilla-La Mancha cuenta con unos territorios históricos de presencia del lince en la península ibérica y ya desde el principio de este siglo hemos participado en varios proyectos LIFE y incidimos un poco más entre los años 2012 y 2018 en el proyecto LIFE Iberlince para la reintroducción del lince ibérico en nuevas poblaciones. Y actualmente estamos incluidos en el Life Links Connect para afianzar estas poblaciones. El proyecto LIFE Iberlince ha sido fundamental para el proyecto de reintroducción de la especie. Aparte de ser un instrumento financiero que nos ha permitido desarrollar todas las actuaciones necesarias en el proceso, podríamos destacar también que ha servido para demostrar que aunando distintos países, administraciones, ONGs, organizaciones de todo tipo de ámbito social, incluso la propiedad privada, han podido hacer un esfuerzo en muy breve espacio de tiempo para recuperar una especie que estaba prácticamente extinguida. Para ese proceso hemos tenido una ventaja fundamental, que ha sido que contábamos con unos protocolos muy precisos que nos han acompañado durante todo el camino que hemos recorrido, ¿no? Estos protocolos básicamente nos han servido en el caso de la selección de las áreas de reintroducción para testar una serie de variables y fundamentalmente son dos las excluyentes, o han sido dos las excluyentes. El disponer de una superficie de hábitat bien conservado suficientemente grande para albergar estos linces reintroducidos y que esas áreas contaran con una densidad mínima de conejos. Aparte de esto, se han evaluado otras variables como los riesgos de atropello, el furtivismo, la conectividad o la propia percepción social de la población. El LIFE Iberlince tenía como objetivo fundamental el introducir especies de lince ibérico en nuevos territorios donde no existían, de lince criado en cautividad. Y como consecuencia, Castilla-La Mancha se planteó identificar dos zonas de reintroducción al menos y conseguir una zona de presencia estable del lince. Esas dos zonas las elegidas por Castilla-La Mancha fueron Montes de Toledo y Sierra Morena, que a la larga hemos constatado que fue una buena decisión porque actualmente pueden contar con aproximadamente el 35% de la población de lince en la península ibérica. Se eligieron Monte de Toledo y Campo de Montiel, o lo que ahora nosotros llamamos Sierra Morena, porque fueron las últimas zonas de presencia constatada de lince en la península, en Castilla-La Mancha, del lince ibérico en Castilla-La Mancha. Aparte de eso, se hizo unos estudios muy intensos sobre estudios sanitarios de los carnívoros de la zona, de la especie presa, del conejo, y por supuesto se testó el compromiso o la aceptación social de la población de la zona. Antes de empezar las primeras reintroducciones, se realizó un análisis de las amenazas, que fue la base para el trabajo posterior de seguimiento y control de mortalidad. Las principales amenazas que preveíamos que podían existir en las áreas de reintroducción principalmente fueron dos. El riesgo de atropello, que es la principal causa de mortalidad de la especie en todas las áreas de presencia, y la posibilidad de que hubiera brotes sobre todo de enfermedad hemorrágica vírica en las poblaciones de conejos, lo que
llevaría al traste todos los esfuerzos que hubiéramos realizado. Las medidas que se han implantado desde Castilla-La Mancha para evitar los accidentes del lince ibérico, principalmente se pueden desarrollar en 3 fases, como la primera, que es detectar aquellos puntos negros de donde se han atropellado fauna silvestre, y una vez detectados esos puntos negros, pues se han desarrollado diferentes, o se han propuesto diferentes medidas, como el vallado perimetral de las vías de los tramos de carretera, siempre y cuando existiesen obras de drenaje transversal, que se utilizan como pasos inferiores de fauna. También otras medidas que se han implantado ha sido la señalización específica de lince, e incluso también se han implantado en obras de drenaje transversal de mayores dimensiones, donde siempre hay un paso continuo de agua, se han construido pasos secos o banquetas laterales. Todas estas medidas, después de varios años de proyecto, se han evaluado y se han considerado que han resultado efectivas, y por tanto se han seguido implantando estas medidas, el vallado perimetral, pero también próximamente en la provincia de Toledo se van a implantar otras medidas, como la llamada Virtual Fence, barrera virtual, que consiste en colocar unos dispositivos que se accionan con la luz de los coches y emiten unos sonidos para ahuyentar a los animales. Una de las principales claves para el programa de reintroducción en Castilla-La Mancha ha sido la concienciación y la participación de la población. Nos hablan del proceso Paco Sánchez y Rafael Finat. Desde el principio del proyecto se inició un trabajo muy laborioso y un gran esfuerzo en desarrollar un proceso de participación social, de sensibilización, fundamentalmente dirigido a los actores o a los colectivos que tenían mayor implicación con la conservación de la especie, con su recuperación, sobre todo el sector cinegético y el sector ganadero. En este punto quiero destacar que tuvimos la colaboración de los servicios provinciales de medio ambiente, las diputaciones provinciales de Toledo y Ciudad Real, que desarrollaron una labor encomiable en todos los centros educativos de las localidades donde íbamos a liberar esos linces. Hicieron un trabajo con escolares en los centros educativos y con jóvenes en los institutos de todos esos pueblos, que nos permitieron también llegar a ese sector de la población. Y el trabajo se sigue realizando, quiero decir, en el día a día, tanto agentes medioambientales como técnicos de la consejería siguen manteniendo un contacto directo con la población que convive con el lince. Las campañas de sensibilización fueron muy efectivas. Tenemos que tener en cuenta que veníamos de muchas décadas en la que la especie era considerada un animal dañino. Esos trabajos han permitido que ahora mismo la población tenga una percepción muy distinta, y hemos podido poner el valor, el papel fundamental que tiene el lince ibérico en la conservación de muchos de los ecosistemas mediterráneos que tenemos en la península. Estamos en la finca del Castañar, que bueno, es una finca con varias explotaciones. Hay toro bravo, oveja manchega, cerdo ibérico y explotación cinegética. Y también organizamos algo de turismo, de visitas a la finca y comidas y eso. Bueno, es una finca que está en la cara norte de los Montes de Toledo, que es un clima muy continental. Yo creo que los usos tradicionales son muy beneficiosos para el lince, porque, no sé, aquí la agricultura, por ejemplo, pues la agricultura es fundamental para que haya conejos. Cuando hay agricultura hay más conejo. Y luego pues es unos usos que está tranquilo el campo, que no hay molestias. El ganado también es compatible con el lince perfectamente. Y bueno, aquí nunca hemos tenido problemas de ataques a corderos ni nada de eso, ¿no? Y en fin, yo creo que la explotación cinegética igual, pues son zonas de monte que no se molestan nunca, se da una montería a lo mejor y no se vuelve a molestar y están los animales tranquilos. La explotación tradicional no solamente es compatible, sino que es beneficiosa para el lince. Y la prueba es que aquí en las zonas de ganado y de agricultura es donde, bueno, hay por todos lados, pero es donde hay más linces.
Y luego pues, la oportunidad de tener linces, que es una maravilla, y que un cazador en una montería dentro de un lince y lo vea y sí, vuelve tan contento, yo qué sé. En general, pues es una maravilla. Yo cuando soltaron los primeros linces pensaba, ojalá de resultado esto, porque no sabíamos nada. Y ahora mismo pues ves un lince, como hoy, por ejemplo, como hemos visto uno, pues es una alegría, ¿no?, que haya linces. La percepción local de la reintroducción del lince en Monte Toledo fue favorable por parte de la población. De hecho, fue una sensación de ilusión, de compromiso y de colaboración. Pero esto se logró no de una forma espontánea, sino que lo logramos haciendo un proceso complicado de participación y de comunicación muy intenso. Y así fue, pero lo que conseguimos fue un compromiso y una colaboración muy intensa por parte de la población. Bueno, en cuanto a la valoración de la situación del lince en Castilla-La Mancha, creo que es una valoración muy positiva. A día de hoy contamos con 3 zonas consolidadas de presencia del lince, una en Monte de Toledo, en la provincia de Toledo, y 2 en la provincia de Ciudad Real, Sierra Morena Oriental y Sierra Morena Occidental. Pero además de las poblaciones de lince ibérico que se han creado mediante reintroducción, Castilla-La Mancha cuenta con el único núcleo de población fuera de Andalucía creado por colonización natural de una de las poblaciones remanentes. En el caso concreto de la población del río Guadalmés, en la provincia de Ciudad Real, a diferencia de las otras 2 poblaciones que se iniciaron con la reintroducción, es una población que tiene su origen en una colonización natural de individuos procedentes de las poblaciones de Sierra Morena, de las poblaciones andaluzas, ¿no? La valoración que podemos realizar después de todos estos años trabajando con la especie es, creo que muy positiva. La recuperación de la especie se ha producido en los últimos 20 años de una manera muy rápida. En el caso de Castilla-La Mancha, hay que tener en cuenta que cuando se iniciaron los proyectos de reintroducción, la especie estaba extinta en la región. En apenas 10 años, desde las primeras liberaciones, hemos podido consolidar 2 poblaciones, Monte de Toledo y Sierra Morena Oriental, y la que mencionaba anteriormente, de colonización natural del río Guadalmés. Y bueno, actualmente, según los datos del censo de 2023, contamos con más de 700 linces, que junto a los linces de la comunidad andaluza suponen prácticamente el 70% de la población mundial de la especie. Los esfuerzos continúan. En Castilla-La Mancha, en el 2023, se liberaron los primeros linces en una nueva área de reintroducción en la provincia de Albacete, en Campos de Llín. Y en el 2025 tenemos previsto también liberar en el área de reintroducción nueva de la provincia de Cuenca, La Veguilla y Sierra Jarameña. La evolución del lince ibérico en Castilla-La Mancha ha superado las expectativas marcadas al comienzo del proyecto Iberlince. El censo de este año, del 2023, andamos por unos 300 cachorros nacidos en libertad, la mitad en Monte Toledo y la otra mitad en la parte de Sierra Morena. Y en cuanto al censo, el último censo nos arroja unos datos como de unos 715 individuos en toda la comunidad autónoma, que representa, junto con las poblaciones andaluzas, prácticamente el 70% de la población nacional. De los momentos más emocionantes, no sabría elegir un momento concreto, pero sí que es verdad que el comprobar que 2 países, 4 comunidades autónomas, varias entidades locales, la propia población, el sector cinegético, la propiedad privada, han trabajado de una forma conjunta y de una forma tan amigable, pues realmente es emocionante ver que para un objetivo tan loable se pueda conseguir que todo el mundo esté de acuerdo. En 2014, cuando liberamos los primeros linces procedentes de los centros de cría, porque suponían una culminación a un gran trabajo que se hizo preparatorio y de estudio de las áreas de reintroducción. Y no puedo olvidarme de otro, que fue cuando los equipos de campo detectaron la primera camada en Monte de Toledo, un hecho que no se producía en décadas en uno de los bastiones de la especie, como habían sido los Montes de Toledo,
Y bueno, fue un momento mágico, o sea, fue una explosión de felicidad ver jugando los cachorros de Enqueres. Como momento más emocionante en este proyecto LIFE, se me ocurren muchos. Uno de ellos podría ser pues, la primera vez que avistas un lince en libertad, pero otro que quizá es más importante es el trabajo continuo de toda la gente implicada en el proyecto y cómo ves que ya no es trabajo, sino es vocacional, porque al final estás no solo las horas de trabajo, sino el día a día. Y es muy reconfortante ver cómo todas las medidas que vas implantando son efectivas y ves cómo la población pues, va evolucionando y va más. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Links Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.